Va a ser difícil empezar una presentación después de la presentación de José, pero vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Bueno, el enfoque que le pretendo dar a esta presentación es un poco un relevamiento sobre la actividad que hay en grandes rasgos en la región de América Latina relacionada a sistemas metros y a sistemas de ferrocarriles, donde realmente uno puede percibir que hay una actividad importante y fundamentalmente, a ver cómo es esto, bueno, el contenido en sí de la presentación está dentro de los lineamientos que me ha establecido CEPAL. Así como un índice de todo la presentación, estoy planteando así cuáles son las tendencias hoy por hoy globales, qué es lo que se está mirando para metros, para trenes, qué ventajas y desventajas tienen los sistemas. La experiencia como consultor por América Latina de todos estos años me ha llevado a ver algunas virtudes y falencias que tienen los proyectos en cuanto al desarrollo de ingenierías, y eso se ve traducido también en los costos que llevan los proyectos y el impacto que genera sobre la construcción, los tiempos de ejecución de las obras y demás, que realmente inciden bastante al final de los proyectos. Vamos. Dentro de las tendencias globales, así nos encontramos con ciudades con mucha concentración demográfica, demanda de infraestructura ambiental, escasez de agua, degradación del medio ambiente, la intención de hacer inversiones en tecnologías limpias y económicas, el incremento del tiempo de esparcimiento como resultado de nuevos patrones de viaje, mejorar tiempos de viaje de productos de exportación hacia los puertos. Hoy por hoy ya lo dijo mis antecesores, lo han dicho, parte de los costos que tienen los sistemas, y descomprimir el tema de redes viales. Entonces, digo que para sistemas metros, para responder a los desafíos del crecimiento demográfico, hay que pensar en soluciones sustentables para el desarrollo urbano con un transporte eficaz y seguro. En América Latina tenemos, realmente, cuando hice así el relevamiento, uno lo pone sobre un mapa y realmente tenemos bastantes sistemas de metro en operación, en proyectos de expansión de esos sistemas de metro, y la mayoría de las ciudades tienen un grave problema de planificación urbana, en el aspecto que es muy difícil insertar estos sistemas de transporte masivo. Bueno, dentro de las redes así de sistemas que hay, tenemos el de Buenos Aires, que es el más antiguo, pero después se han ido avanzando otras ciudades como México, que ha desarrollado una red grande, Sao Paulo, el caso de Chile, Santiago, que en los últimos años ha incrementado muchísimo su red, y hoy por hoy tienen construcción, proceso de licitación, 2 líneas que la van a poner a primer nivel de tecnología mundial. A su vez tenemos
tres redes hoy por hoy como Bogotá, Quito y Panamá en distintos estados de construcción, algunas en construcción, otras en proyectos de ingeniería, lo cual ayuda al desarrollo de estas ciudades. Recientemente también se han inaugurado algunas, en el caso de la línea 12 del Metro de México, la línea 4 del Metro de Sao Paulo, y hay puesta en operación también el Metro de Santo Domingo, otras más chicas como Metro de Valencia, Metro de Maracaibo en Venezuela y demás. Dentro de las características tecnológicas que se están usando, mayormente son sistemas metro en túneles, con construcción con tunelera o el método austríaco de construcción, vías con fijaciones doblemente elásticas, líneas de contacto por catenaria mayormente, en algunos casos con tercer riel, el sistema de señales del tipo CBTC, conducción automática de trenes, material rodante actualmente se está incorporando con aire acondicionado, cámaras, la información a pasajeros y caso de línea 4 de Metro Sao Paulo o ahora lo de Metro de Santiago con puertas de andén, las típicas door screens. Lo que les decía recién, si uno empieza a volcar las distintas ciudades que tienen un sistema de metro, realmente los puntitos rojos han avanzado bastante dentro de la región. Este es un caso que me tocó trabajar hace unos años atrás, es en México, es un corredor, es un corredor que va al noroeste del Estado de México y ahí la particularidad es que todo lo que pasa por la zona es en el corredor este que está marcado aquí, que son todo el transporte público, informal, formal, la parte privada, los servicios. Y en el estudio de demanda surgieron algunas cosas interesantes en el aspecto. En el planito este se están mostrando todas las líneas relevadas y los resultados de demanda que muestran si el sistema no se integra con lo que actualmente circula y con lo que, si hay una decisión política de integración total, los valores crecen importante. Esta es una foto de la zona del centro de Atizapán, donde se puede ver el tránsito que hay y la problemática que tiene. Lamentablemente no sé qué decisión, si fue una decisión política o una decisión de tipo económico, al final no se construyó este sistema. En cambio, en el tema trenes, ya algo adelantó José también, la mayoría de los países, todos tienen su sistema ferroviario, están todos trabajando sobre potenciar sus redes, ya sea en el tema pasajeros, en el tema cargas. Cargas, hoy por hoy Brasil y México son los que más están moviendo. Y el caso de ferrocarriles suburbanos, bueno, es importante para Buenos Aires, es importante, se han estado estableciendo algunos proyectos, un proyecto en México, en algunas ciudades de Brasil también.
Particularmente en Argentina, estamos en un proceso hoy por hoy de recuperación del ferrocarril suburbano, con un proceso de financiamiento chino, financiamiento BID, Banco Mundial, recursos propios, en la recuperación de ferrocarriles de carga como el Belgrano, o ahora que están en proceso de licitación los ramales Buenos Aires-Rosario, Buenos Aires-Mar del Plata. Hay un proceso de compra de nuevos trenes, de nuevo señalamiento, y bueno, hay un proyecto privado que es el que vincula a Chile como el Bioceánico Central. Brasil se han impulsado proyectos interesantes, como el tren de alta velocidad Río-São Paulo. Recientemente ha salido en prensa que es un proyecto que a lo mejor se retrasa en el tiempo por toda la problemática que ha tenido recientemente Brasil. El tema de transporte de cargas, tienen los ferrocarriles, la mayoría de los ferrocarriles activos en cargas que lo tiene Brasil en la región. Bolivia, que está estudiando el corredor ferroviario bioceánico central, tengo entendido que está en un proceso de ingeniería. Se está evaluando una conexión a Perú para vincular con los puertos de Arequipa e Ili. Chile, bueno, compartimos con ellos el bioceánico central. Se ha vuelto a hablar ahora de Santiago Melipilla. Este es un proyecto que hace unos años se había planteado por un sistema de concesión. Esa licitación fue declarada desierta porque los mínimos garantizados de demanda que había no alcanzaban para cerrar el negocio para los operadores. Hoy por hoy se está planteando un nuevo esquema. Colombia está en un proceso también de mejorar su red de cargas hacia los puertos. Está en estudio en el norte de Colombia un ferrocarril, lo llaman Canal Seco, que sería una especie de canal de Panamá, pero ferroviario. Ecuador, interesante lo que han realizado. Yo, en el mes de marzo tuve la oportunidad de recorrer toda la red que revitalizaron. Ahí me están diciendo ok. Realmente el trabajo que han hecho es importante en recuperar cerca de 500 kilómetros de vía. Las estaciones de ese ramal ferroviario llegan al centro de la ciudad, han rehabilitado todos los edificios. Eso ha generado un impacto muy bueno en social. Se han hecho espacios para que la población los pueda disfrutar. Un caso en la ciudad de Riobamba es el entorno a la estación, la recuperación urbana que ha tenido. Eso es destacable, las propiedades, cómo se han ido evolucionando. Es netamente turístico y estaban evaluando aprovechar algunos sectores de la infraestructura nueva realizada para usarlo en cargas. Bueno, Guatemala, se está hablando de un corredor interoceánico, de recuperarlo. Hoy hablábamos de la vinculación del ferrocarril troncal en América Central entre Panamá y México, que atraviesa Guatemala. México es, yo diría, donde hoy por hoy están los proyectos más importantes ferroviarios por desarrollarse. Está dentro del plan de este quinquenio 2013-2018, el ferrocarril México-Querétaro. Están hablando de un tren de alta velocidad.
he visto documentación de que plantean distintas tecnologías para esa alta velocidad. La inversión es muy grande. Hay que ver a cuánto se puede elevar esa tecnología. Hay uno que... Y dentro de los proyectos hay uno que tiene relación con lo que mostraba José, me parece, el crecimiento de las ciudades, sobre todo en el entorno de Toluca, en México, que sería materializar el ferrocarril de Ciudad de México a Toluca. Respecto al transpeninsular de Yucatán, sé que está en proceso de ingeniería, se está desarrollando actualmente. Bueno, Panamá, lo que les comentaba recién de vincularse hacia México. Paraguay, he visto algunas alternativas hay proyectos de vincularse con Brasil a la altura de Presidente Franco, con un nuevo puente, y buscar una vinculación hacia el lado argentino también. De Perú, lo que les comentaba, de vincular los puertos de Hilo y Arequipa con el ferrocarril bioceánico que pasa por Bolivia, llegando al puerto de Santos. Venezuela viene desarrollando inversiones importantes. Tal vez lo que más le afecta a Venezuela es la topografía del territorio. Necesitan obras de infraestructura costosas, ¿no? Uruguay está el proceso de reestructuración de su red ferroviaria también. En sí, se me ocurrió poner esta frase que con el nivel de desarrollo socioeconómico de América Latina es más razonable ir a modelos ferroviarios de velocidades medias, cumpliendo estándares internacionales de seguridad, por sobre todo con inversiones razonables a las realidades de la región. Yo digo velocidad media, se está hablando para pasajeros de 140, 150, 160 kilómetros por hora. En cargas, no creo que podamos llegar a esas velocidades, pero a continuación, si esto funciona, les quiero mostrar un videito que tomé el otro día en Estados Unidos, donde este es el ferrocarril del Este en la Florida. Son alrededor de 100 vagones de largo el tren, va tirado por 2 locomotoras potentes y en ese momento debe ir alrededor de 50 a 60 millas de velocidad. El concepto que tienen estos americanos es la rapidez de entrega de las cargas. Y la empresa cotiza en bolsa, gana dinero, es interesante. Y el detalle es también cómo está señalizado el paso a nivel. Realmente tiene todas las señalizaciones habidas y por haber, sorprende. Y uno transita por arriba del paso a nivel y no se da cuenta que pasó por arriba de la vía. ¿Qué podemos decir de ventajas y desventajas al momento de estudiar proyectos así, metroferroviarios, ¿no? Los ahorros de gastos de transporte seguro, confiable, de saber si llega a horario o no llega a horario, como ocurre en países europeos, de tener la información al instante de los horarios de los trenes. Se va hacia una mejora en la calidad de vida de la población, disminuir los niveles de congestión, mejorar accesos a puntos importantes urbanísticos y por sobre todas las cosas, hoy por hoy, un ahorro energético
y protección del medio ambiente, ¿no? Yo siempre digo, acá en Buenos Aires yo vivo en la zona norte y venir al centro es 20 kilómetros, en la hora pico pueden ser hora y media en auto. En tren, en un buen tren deberían ser 20 minutos. Realmente eso ayudaría a mejorar la calidad de vida de todos. La desventaja, lamentablemente, por ahí es el alto costo de inversión que hay que tener. La mayoría de los sistemas necesitan de subsidios. Hoy creo que en metros, debe ser Metro de Santiago, el único que tiene su autofinanciamiento por tarifa. Después el resto, todos necesitan. En todo este proceso de mi vida de consultor por América Latina, he visto lo que les decía, la falencia de proyectos de ingeniería en distintos países. En algunos más desarrollados, bien estructurados, otros nada. Yo digo, a veces me ha tocado ser ingeniero de Subterráneos de Buenos Aires y en algún momento Subterráneos de Buenos Aires llamó a licitación por la línea de la extensión a Belgrano, yo digo, con el lápiz rojo sobre el mapa de la ciudad de Buenos Aires. No había ingeniería. Y eso se traduce en tiempos de ejecución, en costos, en problemas para conseguir financiamiento y nunca sabemos cuánto realmente va a costarnos el proyecto. Entonces, quería aprovechar la oportunidad para plantear un esquema de lo que yo veo que debe resolverse y que todos puedan llegar a buen puerto con sus proyectos, ¿no? Después de la ingeniería, bueno, ingeniería de detalle, donde la parte de componentes y de material rodante quedan en cabeza de los proveedores de la tecnología. La definición de los distintos procesos licitatorios. Análisis y firma de los diferentes contratos por diferentes componentes o contratos llave en mano, contratos de inspección, que pueden ser por componentes o un único contrato. La necesidad de tener inspecciones independientes especializadas, y ahí hay que tener cuidado en los criterios de selección de las empresas de inspección y en los criterios de calificación de los profesionales. Yo siempre digo que a veces se exige demasiado en las calificaciones que tiene que tener el profesional en máster, doctorados y demás, y después no son buenos gerenciadores cuando tienen que ejecutar los trabajos. Y eso trae problemas en la ejecución también. Otro tema que es un tema para mí importante es la certificación de equipos ferroviarios que se produzcan específicamente para un determinado sistema. Yo lo vi con mucho éxito lo que se hizo con la certificación de bogies para el Metro de Santiago en la flota que le compró a la CAF de España. El tema de certificaciones RAMS, que hoy por hoy está muy en boga a los sistemas. Y bueno, si no tenemos los pasos anteriores, todo eso se traduce en los problemas de costo de los proyectos. Los contratistas y proveedores pueden cotizar, pero con incertidumbre de qué están cotizando, entonces por
por lógica consecuencia los precios suben. Acá veo varios contratistas y proveedores que me van a matar, pero bueno, es la realidad. Los comitentes nunca saben a veces cuánto realmente les va a costar el proyecto. También me ha tocado ver ¿cómo lo podría decir? La falencia que algunas constructoras no tienen desarrollado, los jefes de obra no han desarrollado una buena metodología de trabajo para ejecutar la obra. No han diseñado el equipo necesario para hacer la obra en tiempo y forma. Por ejemplo, esta es una metodología de trabajo que se utilizó con equipamiento hecho acá en Argentina para renovar las vías de la línea B del subte que se hicieron hace 14, 15 años atrás. Y como conclusión, lo que les decía, el desarrollo de estudios previos de ingenierías completas se traducen en costos de construcción acotados. Se obtienen mejores fuentes de financiamiento sobre la base de estudios e ingenierías consistentes. Una buena planificación llegará acompañada de incumplimiento de plazos y por consiguiente se reducen posibles mayores costos. Priorizar los plazos técnicos a los intereses políticos, eso es fundamental. Gracias, Jorge. Bueno, después de terminar con la exposición que tenemos a continuación de Roberto Agosta, vamos a disponer de un tiempo para preguntas y respuestas a los panelistas que hemos tenido en este segundo bloque. Roberto Agosta es decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica Argentina y ha hecho mucha experiencia en materia de la red subterránea y ferroviaria de la región metropolitana de Buenos Aires, con lo cual vamos a escuchar en su exposición una especie de visión muy acentuada, con lupa, digamos, de la problemática de transporte guiado que tenemos en esta región. Bueno, muchas gracias por la invitación. No sé si va a ser tan con lupa, pero bueno, con lupa va a ser. No sé si va a ser tan general como el tema que me propuso Gastón era la integración de los servicios subterráneos con los ferroviarios y el caso de Buenos Aires. Esto, por supuesto, daría para abordarlo desde muchos puntos de vista distintos. Bueno, yo elegí uno. A ver, vamos hasta que aprenda esto. ¿Cuál es para adelante? Ahí está. Bueno, no. Ok. Y elegí uno sobre la base empiezo con esta cita, un poquito provocativa, del año 1925, es vieja, pero bueno, que es del proyecto orgánico para la organización del municipio del año 1925 de la ciudad de Buenos Aires, que dice: señalamos como barreras infranqueables que es menester salvar las líneas o ramales de ferrocarriles, cuyos empalmes han de ser trasladados a la periferia y hasta previendo el futuro plano de extensión, que es a fin de cuentas complemento actual del plano de reforma y distribución, ¿no? 1925. Y bueno, esta era la imagen de modernidad de 1925, ¿no? La inauguración de 1925 y después, digamos, 1941 es la inauguración de la Avenida General Paz con su extensión nunca terminada, ¿no? Pero la modernidad era esto, y creo que tengo acá, a pesar de que en 1913 se había inaugurado el mejor ejemplo de integración que existe en Buenos Aires y que yo he visto en muchos lugares del mundo, que es la estación Plaza 11, en el cual ustedes, los que la conocen, les recomiendo, los que son de otros países, les recomiendo, no la conocen, les recomiendo que la vean. En el centro de la estación está
el ferrocarril y en los costados están las vías del subte. Y es muy interesante, porque este ejemplo lo vamos a ver en más detalle enseguida, pero acá no hizo falta ningún ente de transporte, no hizo falta nada. Eran dos compañías completamente diferentes, la compañía del Ferrocarril Oeste y la compañía anglo-argentina de tranvías. Dos compañías distintas, pero que coincidieron en sus intereses y construyeron esto. Entonces, un poco, yo quería desarrollar estos 5 puntos relacionados con la relación entre el ferrocarril y el subte en Buenos Aires. Algunos conceptos fundamentales, muy fundamentales, y muy básicos y además muy simplificados, ¿no? Ya sabemos que los sistemas de transporte urbano y no urbano también, pero deben concebirse, planearse, proyectarse, operarse y regularse además, sirviendo a la franja de mercado en el que cada uno tiene ventajas técnico-económicas. Y bueno, este es un cuadrito muy simplificado también. Nosotros le decimos, bueno, si en el cuadro de arriba está la demanda, en el cuadro de abajo está la oferta, ¿no? Entonces uno podría clasificar las características de la demanda en el volumen y la distancia. Y a cómo respondemos al volumen, tecnológicamente, respondemos con capacidad. Cómo respondemos a la distancia, respondemos con velocidad. Entonces, esto de nuevo es una simplificación, ¿no? Podríamos clasificar los movimientos de un área urbana en función de su volumen y su distancia, y a cada uno de estos movimientos entonces les corresponde con más ventajas, no es que sea exclusivo, algún modo de transporte. O sea, el concepto básico de complementariedad. Y este tipo de gráficos que son siempre, yo acá deliberadamente no he puesto números porque los números, digamos, no dicen mucho, pero digamos uno puede pensar que si clasificamos los modos de transporte en su capacidad y la velocidad, tenemos distintas alternativas. Por supuesto que hay zonas grises, esto pueden no ser círculos, pueden ser formas de distintas formas, de distinto tipo, como presenta el profesor Buchik en sus libros o en sus trabajos, pero el concepto es que hay una suerte de nicho, digamos, para cada uno de los modos de transporte que es variable y que se superponen entre sí. Ahora, ¿qué es lo que pasó en Buenos Aires? Bueno, lo que pasó en Buenos Aires es esto que yo digo, ¿no? Durante un cierto tiempo hubo una integración espontánea de los modos de transporte. Fíjense, esto es alrededor de 1875, esta es la estación Constitución. Trenes, por supuesto a vapor, y tranvías dentro mismo de la estación Constitución. De nuevo, no hizo falta ninguna autoridad de transporte, no hizo falta nada acá. Esta era una compañía, esta era otra, privadas ambas. 1937, también la estación Constitución, transbordo de colectivos y ómnibus en la zona de Plaza Constitución, de lo que es Plaza Constitución. El caso que decíamos recién, la Anglo y el Ferrocarril Oeste, eran dos empresas que planeaban líneas subterráneas hasta Plaza de Mayo, porque el ferrocarril tiene un túnel hasta Plaza de Mayo, un túnel de carga. En 1909, en 1909 celebraron un acuerdo entre el Ferrocarril Oeste y la Anglo-Argentina, que en realidad no era inglesa, o sea que tampoco podemos decir que era un acuerdo entre ingleses, porque la Anglo ya no era inglesa tampoco en esa época, ¿no es cierto? Era un acuerdo entre dos empresas privadas, en el cual el ferrocarril construiría y operaría un acceso subterráneo al puerto, y el metro construiría y operaría el nuevo modo de transporte masivo, para lo cual se diseñó la estación de transbordo en Once, ¿no? Que es más o menos esta que está acá, ¿no? En el cual tenemos las vías del subte. A propósito, me di cuenta hace un ratito que tanto José como Jorge como yo trabajamos juntos en el subterráneo de Buenos Aires 25 años atrás, cuando éramos jóvenes promesas en aquella época. Bueno, tenemos las vías del subte, el túnel de cargas que va después se alinea por debajo de Avenida Rivadavia y llega hasta el puerto, y el ferrocarril oeste de pasajeros hasta Moreno, con este esquema de trenes hacia Primera Junta, hacia Plaza de Mayo, y los trenes suburbanos. Esto es Plaza de Mayo, o era Plaza de Mayo Plaza 11 en el año 2000. Todavía funciona ese centro de transbordo, y todavía Buenos Aires no tiene un centro de transbordo como este. Pasaron 100 años, no tenemos nada ni parecido a esto.
Otras líneas de subte hicieron cosas parecidas, otros concesionarios, la línea B, por ejemplo, en la terminal de tranvías, en lo que hoy es la estación Federico Lacroze, la Chaopif, o sea, la empresa que armó las líneas C, D y E de subterráneos, armó muy buenas combinaciones, transbordos en Constitución y en Retiro, y hubo otros ejemplos, digamos, pero algunos, digamos, que más exitosos o más completos que otros. Aproximadamente en 1925 aparece esto que yo llamo aquí el falso paradigma, ¿no? En este proyecto orgánico de urbanización en el que decimos señalamos que los ferrocarriles son una barrera infranqueable. Y esta ideología, digamos, de este paradigma, tiene su origen o se instala, digamos, a partir de la década del 30, ¿no? Se instala esta visión de que los sistemas sobre rieles son una cosa antigua, una cosa pasada de moda, una cosa, digamos, que debe superarse. Entonces se concibe y se promueve la eliminación de las líneas de ferrocarriles en la ciudad, desplazándolas hacia la General Paz. Esta era la idea dominante, ¿no es cierto? Se comienza a pensar en la supresión de los tranvías. Se empieza a pensar en 1930, 40 en la supresión de los tranvías, después se concreta en la década de 50, ¿no? A fines de la década de 50, que tiene detrás una visión urbanística que tiene sustento de una política contraria a las empresas de ferrocarril británico. En el fondo lo que estaba subyacente era esto, ¿no? O supuestos británicos como los tranvías, que como les digo, muchas ya no eran de origen británico. Incluso hubo profesionales muy destacados, como Adolfo Fanengo, que era socio de La Paulera, que trabajó mucho en temas urbanísticos, que promovían estas ideas. En los diarios, digamos, fue toda una verdadera ideología esta de que hay que sacar el ferrocarril de Buenos Aires. Y hay un caso para mí muy famoso, que es este señor Donato de Floresta, que era mi abuelo. Mi abuelo se compró una casa, no sé si conoce Floresta, en la calle Fonseca, que quedaba a 50 metros del ferrocarril Sarmiento. Y se la compró en el año 1935, se compró un lote y se hizo una casa, digamos, le iba bien en esa época a mi abuelo, una casa muy linda en un lugar que no era tan lindo, porque la idea era de que el ferrocarril se iba a sacar y a 50 metros iba a tener una avenida Parque extraordinaria que iba a formar parte en 1935, ¿no? Entonces, hay casos muy concretos. La avenida General Paz, esta era la avenida General Paz en 1941, también otro hito. Y claro, la alternativa era esta. La visión era la modernidad, es la avenida General Paz, digamos, el pasado era el tranvía, una visión de la compañía de transporte de Buenos Aires, ¿no? La compañía de transporte de Buenos Aires. Bueno, en el 48 termina la nacionalización ferroviaria, que en realidad había empezado antes, en la década del 30, a fines de la década del 30, y el Estado de alguna forma adhiere a esta visión, ¿no es cierto? De hecho, durante este periodo, la única obra estructural que se hizo es el viaducto Sarandí, que incluso fue pagado por la provincia de Buenos Aires. Y en el mismo Plan Ferroviario Nacional del 55 dice que el levantamiento de todas las estaciones y vías ferroviarias existentes dentro de la capital federal y la construcción de terminales en lugares de acceso al municipio. Y que este plan está en línea con el segundo plan quinquenal. O sea que el paradigma de sacar el ferrocarril no reconoce, digamos, colores políticos ni ideologías. Era parte de lo que se pensaba en esa época, en realidad. Y su expresión del otro lado es el llamado Plan Cóndor. El Plan Cóndor que publica la Revolución Libertadora, pero que en realidad provenía de los cuadros técnicos con anterioridad. Por eso digo que esto no es un problema ideológico, es un problema de la forma de pensar de la época, digamos. Promueve una red de subtes de 180 kilómetros de largo, con la mayoría de las líneas que llegan hasta la General Paz. Y entre los objetivos del plan se establece la imperiosa necesidad de reemplazar con líneas subterráneas las ferroviarias a nivel que cruzan la ciudad, creando dificultades al tránsito, ¿no? Ojo, acá no hay que confundir, ¿no? Una cosa es un ferrocarril subterráneo y otra cosa es un subte, un metro, digamos, ¿no?
Si bien tecnológicamente son cosas parecidas, desde el punto de vista funcional son cosas muy distintas. O sea, porque uno podría imaginarse, como vamos a ver enseguida, la idea de que algún ferrocarril atraviese la ciudad subterránea, pero como ferrocarril, digamos, ¿no? Que no es lo mismo que el subte que llegue a la General Paz y tenga una estación de transbordo Liniers, por ejemplo, para transbordar con el Sarmiento, ¿no? Que esto es lo que estaba detrás de esto y detrás de lo que vimos antes. Bueno, vamos a hablar de otra época, pero también muy interesante. En 1970, yo no traje ninguna imagen del estudio preliminar, les pido disculpas, pero bueno, se las cuento rápidamente. En 1970 se produce el único estudio, que en realidad de la publicación del estudio celebramos 40 años el año pasado, el único estudio integral de transporte de Buenos Aires, parece mentira, ¿no? Pero el único estudio integral de transporte de Buenos Aires se hizo en 1970, de todos los modos de transporte, el estudio preliminar de transporte de la región metropolitana. Y se hizo con una visión moderna para su época. Y aquí ya no existe más, se abandona, se supera la idea de que el ferrocarril y el subte deben ser, digamos, el subte debe reemplazar al ferrocarril. Se concibe al subte y al ferrocarril como complementarios, se piensa en nuevos centros de transbordo. Paso un pequeño aviso yo también. El director de este estudio estudió en la misma universidad que yo en Estados Unidos, y además la mayor parte de los que trabajaron acá estaban vinculados a la universidad, eran profesores universitarios. O sea, a mí me sacó un poco el caso Lerner en Curitiba, digamos, detrás del estudio preliminar había mucha materia gris, había mucha gente que estaba pensando en estos problemas, ¿no? Y aparece otro concepto que es la red expreso regional. Ahora vamos a hablar de esto, pero lejos de pensar que el ferrocarril tiene que terminar en la General Paz, el estudio preliminar lo que promueve es que el ferrocarril entre francamente a Buenos Aires y vincular las líneas ferroviarias entre sí subterráneamente por Buenos Aires. En 1976 se instala, sin embargo, bueno, esto era estudio preliminar. Pero sin embargo, en 1976, por eso digo que esto no reconoce ideología, se instala nuevamente el concepto antiferroviario. El intendente Cacciatore dice: no vamos a hacer ninguna obra, o sea, ningún centro de transbordo, ninguna obra, ningún paso bajo nivel, que consolide al ferrocarril dentro de la ciudad. Y se abandona el proyecto, por ejemplo, del paso bajo nivel de la avenida Cabildo, que después se ejecutó. Esta era la idea del estudio preliminar en cuanto a la red expreso regional, ¿no? La vinculación de los ferrocarriles, digamos, planteaba dos líneas RER, la RER 1 y RER 2, con la vinculación del Belgrano con el Roca. Bueno, hoy lo haríamos distinto, y la prolongación hacia el centro, francamente del centro, del ferrocarril Sarmiento. O sea, una idea completamente superadora del paradigma del que hablábamos hace un rato. Se basaba en estas tres ideas. El RER, ustedes saben, viene del concepto de la denominación francesa, ¿no? De Red Expreso Regional en París, o sea, el mismo concepto que también existe en Milán y existe en otras ciudades del mundo. Esta idea evolucionó en el año 81, en un plan de subtes, vuelve a plantearse la idea de la RER, ¿no es cierto? O sea, parece como que esta idea voló, inclusive, en realidad dice 2000, pero fue antes del 2000, Trenes de Buenos Aires, en ese momento un concesionario privado, promueve otra idea de una red expreso regional. O sea, digamos, esta idea siguió, voló y tuvo distintas manifestaciones. 1983, a partir de 1983, sí, parece que se impone la visión de la coexistencia del ferrocarril. Al comienzo, si bien la municipalidad no compraba demasiado la idea, se empiezan a concretar una serie de ideas, por ejemplo, como el centro de transbordo Ministro Carranza, que se ejecuta con el paso a nivel de Cabildo, y entre el 85 y el 87 se ejecuta una serie de obras en las que ya se consolida, digamos, la existencia del ferrocarril y su complementariedad con el sur. En 1991, con los contratos de concesión, se incluyen pasos a nivel,
muchos de esos, la mayoría no se ejecutaron por cuestiones con los vecinos, falta de recursos para inversión, etcétera. Y desde 2007 se están ejecutando una serie de obras importantes con un nuevo concepto. La línea de retiro, que se está construyendo en este momento, la está construyendo el Estado Nacional, en acuerdo con Metrovías, va a mejorar sustancialmente la conexión de Retiro con el subte en general y con la avenida Leandro Lema en particular. O sea que desde la vuelta a la democracia se ha consolidado, digamos, la coexistencia del ferrocarril y su convivencia con el subte. Ahora hay una imagen de los pasos a nivel que estaban previstos en los contratos de concesión. Había unos 29, 30 pasos que en realidad su origen era un estudio anterior que había hecho la ciudad, llamado Ciudad y Transporte. O sea que esto fue consolidando la presencia del ferrocarril. En la línea de retiro, una imagen de la línea de retiro, que salió en los diarios algunas veces estos días, pero seguramente en los próximos meses se va a inaugurar. Y en los años 90, sin embargo, aparecen algunas ideas como el Plan Retiro. El Plan Retiro consistía en hacer un uso inmobiliario de la zona de retiro sobre la Avenida del Libertador y correr las estaciones del ferrocarril hacia la terminal de ómnibus, alejándola del subte y alejándola en general de los centros generadores de viaje. Bueno, esto también existió, a pesar de lo que comentábamos recién. Se han construido, a partir del 2006, una serie de pasos a nivel, de pasos a distinto nivel, que de hecho consolidan la presencia del ferrocarril, y aunque quedan un montón de batallas por ganar respecto de la calidad del ferrocarril, está clara su necesidad como modo de transporte que ingrese claramente al centro de la ciudad. Dos palabras sobre las cosas que están proponiéndose. En el año 2001, la ciudad de Buenos Aires pasa la ley 670 con la red de subterráneo, la propuesta de expansión de la red de subterráneo, que propone 3 líneas nuevas, aparte de algunas se están construyendo, por ejemplo la línea H se está construyendo en este momento, aunque tenía un concepto de coordinación, aunque con una idea un poco conservadora, tenía una insuficiente cobertura del área central, no tenía un énfasis específico con el ferrocarril, y si bien no crea centros de transbordos nuevos, pero potencia algunos de los existentes. Esto es año 2001. En el 2010, la ciudad de Buenos Aires contrata, en esto participamos nosotros, por eso voy a tener un minuto más, porque lo conozco un poco mejor, contrata un nuevo proyecto, el plan que se llamó PETERS, el Plan Estratégico y Técnico para la Expansión de la Red de Subterráneo, que entre sus objetivos, uno era definir la red prioritaria para la expansión del subte y fundamentalmente verificar la concordancia de la ley 670 con el plan urbano ambiental de la ciudad de Buenos Aires. En este camino se desarrolló un modelo de demanda de transporte, se documentó el proceso para obtener financiamiento de organismos de crédito, etc. Lo que les decía hace un rato, el estudio preliminar del año 70 analizó una red con un sistema de 44 zonas, hubo algunos otros estudios, y este es el primer estudio que analizó 7 redes, pero además usó datos de demanda contemporáneos al estudio. El estudio preliminar hizo un estudio de demanda, era del año 73, lo hizo en el año 70, pero los estudios posteriores usaron todos datos del 70 de alguna manera, digamos, refritados o actualizados, mientras que el PETERS tiene los méritos de haber analizado varias redes alternativas y además usar datos de demanda de su misma época. No voy a detenerme en esto porque mi objetivo no es hablar del PETERS, sino hablar de la relación con el subte, con el ferrocarril, pero quiero detenerme en uno de los lineamientos de diseño del PETERS. Uno era, había criterios territoriales, de capacidad y técnicos. Entre los territoriales, potenciar la sinergia con el ferrocarril, mejorando su interconexión con nuevos centros de transporte. Y para eso, bueno, se desarrolló un modelo de demanda, una imagen de las zonas, el modelo de demanda del PETERS, y las redes
que se usaron, la red ferroviaria y la red de subtes. Se analizaron, como decíamos, varias alternativas, 6 o 7, estas son las últimas, la de la ley 670 entre ellas, y quedaron como finalistas estas 3 redes, la red Peters 1, Peters 2 y Peters 3. De nuevo, no voy a detenerme en las redes, sí me voy a detener en un aspecto específico de las redes Peters, que es algo que yo creo que es, digamos, un hallazgo importante, que es la posibilidad de hacer una estación nueva de los ferrocarriles que vienen del norte en la zona de detrás de la Facultad de Derecho, que, digamos, nosotros la llamamos Retiro Norte. El Peters fue objeto de una evaluación multicriterio, justamente con los criterios del plano urbano ambiental, que era lo que se quería testear, ¿no es cierto? Vinculados a mejorar la movilidad del área central, retiro, bueno, etcétera. Todos los criterios que están enunciados en el plano urbano ambiental de la ciudad de Buenos Aires, para los cuales se desarrollaron 47 métricas y un procedimiento de análisis. Y la síntesis del Peters, y sin entrar a hablar de las redes, pero quiero detenerme en esto porque tiene mucho que ver con el ferrocarril, sin entrar específicamente de cada una de las redes, o sea, hay 5 cosas que son comunes, que son grandes conclusiones y que deberían estar incluidos en los próximos 30 kilómetros de extensión de subte. Primero, 2 nuevas líneas que sirvan a Constitución, con una configuración que posibilite la futura expansión a Avellaneda de una de ellas. Esto es uno de los hallazgos. Constitución es una estación muy importante, es una de las más importantes del mundo como estación de ferrocarril, digamos, amerita la llegada de 2 nuevas líneas de subte para distribuir el tráfico de pasajeros desde ahí. Entre ellas, una debería cruzar el microcentro, probablemente por el eje Florida y San Martín, con una nueva estación intermodal en Retiro Norte. Voy a detenerme en Retiro Norte. Este es otro hallazgo importante del Peters. También otro hallazgo importante del Peters es que la inversión más rentable de subterráneos es mejorar lo que tiene, ¿no? Antes de extender cosas. Pero bueno, ese es otro tema. Pero ese fue uno de los hallazgos muy significativos de Peters, que el subterráneo puede aumentar un 50 o un 60% el tráfico sin agregar un solo kilómetro de línea, sino mejorando el sistema de saneamiento, agregando coches, mejorando las frecuencias, la calidad, etc. Bueno, una línea por las Heras no interesa ahora, y la línea C con un loop atrás de Retiro, que mejoraría su frecuencia, y extendida hacia la estación Buenos Aires del ferrocarril Belgrano Sur. Entonces, hay varias cuestiones, digamos, como grandes, yo diría conclusiones del Peters, más allá de la red que prefiramos, la 1, la 2, la 3, hay grandes conclusiones que son las que deberían guiar, digamos, el diseño de una nueva red de subterráneos. Me detengo en algunas, en las que nos interesan. 2 nuevas líneas que sirvan a Constitución con una configuración que posibilita la futura extensión hacia Avellaneda, que permite descongestionar la línea C, mejorar la accesibilidad de los corredores sur y suroeste, ofrecer capacidad para llegar a Avellaneda y reducir el número de personas que atraviesan el microcentro en ómnibus. Siempre nosotros mostramos esta imagen para mostrar que en realidad los centros de Sarandí y Avellaneda están tan cerca o tan lejos de Plaza de Mayo como Primera Junta, ¿no? Sin embargo, no tienen subte, por muchas razones históricas, jurisdiccionales, etcétera, ya sabemos por qué. Pero digamos, si ustedes lo miran desde el punto de vista técnico, urbano, funcional, esto no tiene ningún sentido. Una de las líneas a Constitución probablemente sea la que tiene que pasar por el microcentro. Una nueva estación intermodal en Retiro Norte, detrás de la Facultad de Derecho, que permite descongestionar la línea D, favorece la intermodalidad del subte y del ferrocarril. Permite descongestionar la línea D porque permite que más viajes continúen hasta Retiro Norte y después se distribuyan a través de la línea H. Ese es el concepto básico, ¿no? Se distribuye a través de la línea H por Redón. Mejora la accesibilidad de los ferrocarriles del norte del microcentro y genera ahorro de tiempo importante. Algunas imágenes de cómo nosotros nos imaginábamos Retiro Norte, ¿cierto? Este es el Museo de la Ciudad de Bellas Artes, por acá está la Facultad de Derecho, entonces, y detrás de esto uno puede imaginarse un centro de transbordo en el que llegue el ferrocarril y si el ferrocarril llega, en el que haya una estación nueva de ferrocarril y llegue la línea H que es actualmente en construcción. Otra imagen de Retiro Norte.
Y el tema de la línea C con un loop en Retiro y extendida hacia la estación Buenos Aires del ferrocarril Belgrano Sur. El loop permite reducir, lo podría explicar, pero digamos, no tengo las imágenes, si quieren lo podemos ver en detalle, pero la línea C tiene una limitación por la configuración de las dos terminales de frecuencia, y entonces un loop detrás de la estación Retiro permitiría mejorar el intervalo, por supuesto se requiere más flota, etc. Mejora sustancialmente el acceso del transporte público a Terminal de Obras, los tribunales y los edificios militares, favorece la intermodalidad entre subte y ferrocarril, mejora la accesibilidad al microcentro de Sudoeste. El PETERS, para terminar, también propone otra red de expreso regional, así que ya tenemos 3, esto va a terminar como la autopista ribereña, ¿no? Hay tantos proyectos que no podemos hacer ninguno, pero bueno, el PETERS propone un RER 1 vinculando los dos Belgranos, que esto probablemente no sea la más prioritaria, pero la listo, digamos. Un RER 2 vinculando el Mitre y Sarmiento, y una idea posible sería un loop por el centro también, un bucle en la zona más activa del área central. Un RER 3 que vincula el Roca y el San Martín, ¿cierto? Aprovechando que San Martín no está electrificado, podría electrificarse con la misma tecnología que el Roca. Y bueno, nada más. Muchísimas gracias.